Hola familia, Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a esta mañana donde vamos a tener un tiempo para adorar el nombre del Señor y juntos también escuchar y ser edificados en su palabra. La mañana de hoy Dios tiene una palabra muy especial para ti titulada "Estamos siendo conducidos, no arrojados". Quiero que te mantengas en sintonía para que puedas escuchar lo que Dios tiene para decirnos a ti, a nuestros hogares y conducirnos en medio de estos tiempos. También tendremos nuestro tiempo para alabar al Señor a continuación y los anuncios. Mis hermanos, este es el tiempo en el Señor, este es nuestro día de alegría y de gozo en el cual Dios se va a glorificar grandemente. Está ahí en tu silla, en tu lugar donde estás. Entra en actitud de oración, en actitud de alabanza. Gocémonos juntos con el Señor y que este domingo, Día del Señor, sea un día de victoria y de gozo para todos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando, también los amigos que nos siguen a través de las transmisiones. Y este es la Iglesia Comunidad Cristiana. Les saluda su servidor, anfitrión y amigo, el pastor Carlos Osorio Berrío. Sean bienvenidos todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te pierdas hoy la audioenseñanza a las 7 p.m. Hola a todos hermanos, hoy es viernes de Escuela Bíblica Virtual y los esperamos a todos a las 7 de la noche en nuestra página icctg.com para recibir una nueva enseñanza viviendo con integridad y sabiduría. Los esperamos. Buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga. Le damos la gloria al Señor por este tiempo, le damos la gloria al Señor porque aún podemos alabarle. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios porque podemos elevar canción, elevar oración, elevar clamor a nuestro Señor. Dice la Biblia que cuando el Señor fue a pedirle agua a la samaritana, ella decía, pero no tienes con qué sacarla, ¿cómo así que tú me vas a dar agua? Si supieras quién le hablaba, decía el Señor, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua a Él y Él te daría de esa agua y no tendrías sed jamás. Gracias, Señor, por el agua de vida que tú nos das. Y así como corre ese río, esa palabra del Señor que nos vivifica, así cantamos hoy, como corren ríos. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos dentro de mi ser, como
Santo, el derramamiento, como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él es un Dios digno de confianza. Él es un Dios fiel. Así que no hay otro en quien podamos confiar mejor que en el Señor. Él es nuestra confianza porque Él es fiel. La Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado y que por tanto nos ha prolongado su misericordia, nos ha extendido su manto de misericordia y nos ha cubierto con Él. Nosotros honramos al Señor y hablamos de su misericordia. Él es la roca fuerte, firme, castillo fuerte es nuestro Dios. Eres tú, la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas mis aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estarás, porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz de alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Porque para siempre, oh Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Mi vida rondará. Mi vida rondará. Aleluya. Su misericordia es más grande que los cielos. Amén. Gracias, Señor, porque el sol sigue saliendo por el mismo lugar cada mañana, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia para tus hijos. Gracias, Señor, porque no nos desamparas. No hay nadie como tú, Señor. No hay otro. Delante de ti no hay otro. Oh, Señor, gracias por tu fidelidad. Nosotros creemos que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Creemos, Señor, que tenemos victoria en ti, Jesús. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar que tu presencia, oh Dios, lo llena todo en todo, porque eso dice tu palabra. Y tu presencia, Señor, llena nuestro ser como nada ni nadie más lo puede hacer. Gracias, Señor. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu gloria nunca cesará. Tu presencia llena todo en
en mí. Tu presencia llena todo en mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque deje el sol. De mis pecados eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia llena todo en mí. Tu presencia llena todo en mí. Oh Señor, tu presencia llena todo en nuestro ser. Gracias, Dios. Tu presencia llena todo en mí. Tu presencia llena todo en mí. Y lo cantamos, oh Cristo, tu presencia llena todo en mí, oh Cristo, tu presencia llena todo en mí, tu presencia llena todo en mí, tu presencia llena todo en mí, tu presencia llena todo en mí. Oh Señor, tu presencia en nuestras vidas nos da paz. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu gloria nunca cesará. Jesús, tu gloria. Jesús, tu gloria nunca cesará. Nunca cesará. Presencia llena todo en mí. Tu presencia llena todo en mí. Hermosa es tu presencia, oh Señor. Oh, tu presencia llena todo en mí. Tu presencia llena todo en mí. Y lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia llena todo en mí, oh
tu preciosa presencia, Señor, en todo lugar. Estamos confiados porque estás allí, Señor. Estás aquí. Estás en todo lugar, Señor. Porque tu presencia, oh Señor, lo llena todo en todo. Gracias, Señor, esta confianza tenemos, que tú eres la roca firme. Castillo fuerte eres tú, Señor. El fundador, el fundamento de nuestra fe, Señor. La roca en que nos fundamos, Señor, eres tú. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Oh Señor, porque tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Para quienes hemos creído, Señor, gracias. Gracias, Señor, por enviar al Consolador que nos lleva a la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, quiero compartir contigo en la mañana de hoy el siguiente título que he puesto para la reflexión: siendo conducidos, no arrojados. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Y rápidamente quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 6 del libro de Daniel, el profeta Daniel. Quiero que tú puedas leer conmigo. Vamos a leer ciertas porciones para poder entender de qué va esto de siendo conducidos y no arrojados. Daniel ejemplifica en esta mañana el sentir del corazón de Dios, de lo que quiero hablar para tu vida, que puedas sentir en tu corazón, experimentarlo en tu propio ser, el tipo de cristianismo que Dios quiere llevar para ti en este tiempo de pandemia. Capítulo 6, vamos a leer desde el verso 4. ¿Qué está pasando aquí? Daniel ya ha sobrevivido al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien le había llevado cautivo tras la penosa caída en el 583 de la ciudad de Jerusalén. Daniel es como muchos otros jóvenes deportados desde Jerusalén y es llevado a este reino, al reino de Babilonia. Nabucodonosor cae en manos de los medopersas y ahora se levanta otro rey. Y en medio de esta situación está Daniel, quien había sido prosperado por la mano de Dios ante Nabucodonosor, y ahora también es prosperado por la mano del Señor, al punto que es llevado a ser uno de los grandes gobernadores de todo el imperio medo-persa. Y Darío, que es el actual rey, le ha confiado gran parte de la administración de su actual reino. Entonces, esto genera en los otros gobernadores y muchos líderes nacionalistas persas cierta controversia. Hay contra Daniel una escaramuza, porque muchas personas entran en celos. No les gusta esta idea de que un hebreo, uno que viene de este pueblo que ha sido esclavizado, se levante y se siente a la mesa a la altura de ellos. Ellos se sienten indignados. Entonces el versículo 4 habla la estratagema que nos lanza. Capítulo 6 de Daniel, verso 4. Mira lo que dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, escúchame bien, esto es enfatizable para esta mañana, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel y ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Versículo 7, mira lo que sigue diciendo el relato. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Están hablando ahora con Darío. Todo esto no es otra cosa que una estratagema que ellos habían construido en el secreto, una conspiración para poder hacer caer a Daniel. Dado que sabían que él no tenía una falta por la cual acusarle, entonces comenzaron a observar su rutina y se dieron cuenta que Daniel era un hombre que tenía unas convicciones muy firmes en cuanto a su fe, y decidieron tomarlo por allí para poder buscar ocasión para que éste cayera. Así que van a donde el rey, le dice que promulgue un edicto y además le piden que lo confirme. Dice que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, siempre con la salamería, ¿no? Oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos hombres tocaron la parte sensible de este rey, del rey Darío, y es su ego. Ellos
en su adulación dijeron: vamos a colocarle una trampa a Daniel de tal modo también que Darío no se pueda negar. Y es como lo hicieron. Dijeron: mira, que todo el mundo te adore y adore esta estatua, y el que no lo haga, la persona muera. El ego nuevamente allí. Ahora el versículo 10, mira lo que ocurre cuando Daniel se entera. Versículo 10. Cuando Daniel supo que su edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Escuchen esto, como solía hacerlo antes. Daniel. Es interesante. Versículo 13, por favor. Mira lo que va a decir. Entonces respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, es decir, que es un hebreo, que es uno de los que estuvieron en ignominia, que cayeron bajo la redada de Nabucodonosor. Mira lo que les dicen, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, lo volvieron personal, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Es decir, Daniel no estaba dentro de lo que ellos habían establecido y lo que este rey había incluso promulgado. El versículo 16 nos habla lo siguiente: entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron, escucha bien lo que dice la Biblia, le arrojaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, una vez que lo lanzó, aunque esto dice la Biblia que le había pesado a Darío, le había pesado en su corazón, él no quería echar a Daniel porque era un hombre de confianza, que había ganado su confianza, su corazón, que le había servido fielmente, pero por cuestiones de esta estratagema y de su propio ego, finalmente tiene que obedecer a lo que él promulgó y arroja a Daniel al foso de los leones y le dice lo siguiente. Le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Muy bien. Entonces ahora sí, habiendo leído, quiero explicar por qué el título de esta enseñanza es así: estamos siendo conducidos, no arrojados. Y voy a leer para ti lo que escribía en la meditación mientras preparaba este mensaje. Dice: hay una gran diferencia entre estas dos percepciones. ¿Cuál es? El de ser conducidos y el de ser arrojados. Aquella que tú asumas, aquella que tú tomes para ti, determinará en gran medida el tipo de cristianismo y el tipo de relación con Dios que practicarás en estos tiempos desafiantes. Escúchame bien. Hay 2 posibilidades aquí, hay 2 caminos aquí. Una es que el cristiano conciba la idea de que estar siendo conducido, o que conciba la idea de que ha sido más bien arrojado. El fin de semana pasado yo decía: Israel no fue arrojado al desierto, él más bien fue tomado de la mano y conducido en medio de ello. Y eso hace una diametral diferencia entre la manera en la que asumimos las cosas. Por ejemplo, si nuestra percepción es que estamos siendo arrojados por Dios, ¿cómo sabemos que nuestra percepción está siendo arrojado por Dios? Miren, en estos días, mirando algunas de las exposiciones o de las predicaciones de ministros del evangelio que tienen bastante impacto mediático, escuchaba a uno de ellos decir: es que Dios tiene los cielos cerrados, y cuando Dios tiene los cielos cerrados, no hay palabra que salga de allá, aunque tú clames. Mi amado, eso podrá sonar lógico a la luz de un padecimiento, a la luz de cómo uno humanamente se siente, pero eso no es bíblico. Personas quizás que han sido tocadas en estos tiempos, en medio del quebranto, muchos hogares cristianos que han sido lamentablemente alcanzados por esta pandemia y han tenido que experimentar la partida de seres queridos. Es probable que en algunos de ellos, cuando escuchen este tipo de ejercicio predicativo como el que acabo de mencionar, de que Dios tiene los cielos cerrados, comience a expresar también en su corazón que el Señor no me está escuchando, y como no me escucha, entonces esto me está pasando. Y experimentamos un tipo de abandono, una suerte de abandono en este tiempo. Por eso es importante que tú entiendas
si Dios te está conduciendo o ha sido arrojado. Hay una gran diferencia entre ser arrojado a la prueba o ser conducido en medio de la prueba. Dios no arrojó a la iglesia al desierto por castigo. Del mismo modo como Dios no arrojó a Israel por el desierto como castigo. Más bien Dios está conduciendo a la iglesia como condujo a Israel en medio del desierto, para llevarnos a una nueva condición en la que vamos a experimentar su santidad, su hermosura, y Él será nuestro deleite. De eso se trata, y es la razón por la que el Señor llevaba a Israel al desierto. Le decía: yo te traje a este desierto para probar tu corazón y para enseñarte que yo Jehová. Esa era una de las razones principales de las pruebas en los creyentes. La santificación, la mortificación de la carne lleva a la santificación y posteriormente al deleite, a una mayor relación e intimidad con Dios. Ahora bien, cuando hablamos de que estamos siendo conducidos y no arrojados, decía que estas percepciones son opuestas y van a determinar el tipo de cristianismo que vamos a practicar en los siguientes meses, porque estamos en medio de una prueba y algunos creyentes sienten que han sido arrojados, de alguna manera experimentan un tipo de orfandad espiritual. Esta sensación de abandono a la suerte genera dolor en el corazón y desánimo. Es una disminución de la confianza y una frustración casi inevitable. De modo que al final del día, cuando el creyente se siente abandonado o arrojado a su suerte en medio de una prueba, esto termina llevándole o conduciéndole a la rebeldía y a la desobediencia. Israel experimentó esta sensación muchas veces. Cuando Dios le saca de la tierra de servidumbre, que era Egipto, y le conduce por el desierto, muchos de ellos no percibieron el hecho de estar siendo conducidos. Más bien, ellos sentían que habían sido sacados de Egipto y arrojados. Y le decían a Moisés: Moisés, tú nos sacaste de Egipto para arrojarnos a esta tierra y morir aquí. Cuando los perseguía Faraón, antes de que Dios mostrara ese maravilloso milagro de dividir las aguas, muchos de ellos se quejaron y levantaron su puño al cielo agitando y diciéndole a Moisés que lo iban a apedrear porque los habían sacado de Egipto a que murieran ahogados o a espada. Es decir, la actitud de ser arrojados muchas veces va de la mano con una pobre percepción de la clase de Dios que tenemos. Estos días hablaba con un amigo líder en otra ciudad, pastor también, ministro, y yo le decía: en este tiempo es cuanto más se va a mostrar la clase de Dios en la que hemos confiado. Es decir, nuestra teología. Pastor, ¿para qué sirve tanta teología? Mi amado, no sirve la teología simplemente para que tú puedas rellenar páginas o puedas engrandecer tu mente. No, ahora es cuando el conocimiento genuino de Dios va a llevarte, o bien sea a tener una completa tranquilidad y paz, o te llevará a la orilla de que no encuentres consuelo porque no combina lo que has aprendido sobre lo que está pasando. Nuestra percepción equivocada es lo que muchas veces nos lleva a frustrarnos y a pecar. Israel tenía una idea muy equivocada de la clase de Dios que le estaba guiando, y por eso la gran mayoría no interpretó que estaba siendo dirigido, conducido, metido en medio del desierto de la mano del Señor, sino más bien que muchos se frustraron ante las crisis y ante las situaciones adversas y terminaban siempre creyendo que habían sido abandonados, arrojados, lanzados a su suerte. Pero cuando tú tienes un Dios soberano y tú sabes que tienes un Dios que tiene control, entonces tú vas a poder responder con toda confianza, porque ese Dios es un Dios digno de confiar. Allí es donde entra la teología para nosotros, en ese sentido, en el conocimiento que tenemos de la revelación de Dios en nuestros corazones. Daniel estaba pasando por una situación terriblemente calamitosa. Y en el versículo 17 dice la Biblia que él fue arrojado. Versículo 16, dice: y Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Y podríamos pensar en este momento que Daniel
no había sido conducido. Y quizás algunos de nosotros, si estuviéramos atravesando por lo que pasó Daniel, también nos sentiríamos en alguna medida tentados a pensar de este modo. Pero no es así, gracias a Dios, porque Él te conduce. El versículo 7 de Deuteronomio 8 decía: recuerda que el Señor tu Dios te conduce a buena tierra. Ese era el texto central del fin de semana pasado. Y hoy lo tomo porque Daniel nos demuestra que lejos de esa percepción de estar abandonado, de yo estoy solo, es que a mí no me cuidan, es que me están pasando estas cosas, es que me deprimo, es que siento que no había una crisis. Vemos en Daniel algo diferente y por eso quiero explorar cómo es la reacción de alguien que se siente conducido y contrastarla con la reacción de cuando nosotros nos sentimos arrojados. Daniel en el versículo 4, él no sabía que se tejía alrededor de una estratagema, que algo estaba caminando en su contra, que estaban conspirando. Quizás él podía humanamente percibir que habían cosas que no estaban bien, pero él no podía precisar qué era eso. El versículo 4 dice que los gobernadores, los sátrapas, buscaban ocasión contra Daniel. Ahora, la Biblia también es clara en decir que no podían hallar ocasión alguna ni falta, porque este era un hombre fiel. Ahora, esto me lleva a pensar dos cosas. Hace algunos fines de semana atrás, nuestro pastor Nafe predicaba precisamente acerca de Job. Y Job y Daniel tienen en común que ambos, de parte de Dios, eran mirados como hombres piadosos, que estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor estaba exigiendo. Sin embargo, también me recuerda que estos hombres piadosos eran objetos de asedio y de antagonismo, como quizás muchos de nosotros hemos experimentado hoy. A los hombres de Dios le llegan pruebas como las que escuchamos predicar de parte de Job. Daniel no había hecho nada malo y aún así se cernía sobre él una nube negra. Sobre él venían vientos desfavorables a pesar de que él no lo sabía. Dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas, después de que se reunieron y conspiraron contra Daniel, llegaron a una conclusión que la única forma en la que podían hacer caer a Daniel era precisamente bajo su propia práctica, bajo su propia manera de vivir, su realidad con Dios a través de su cristianismo. Así que ellos promulgan una ley, o hacen que Darío promulgue una ley de modo tal que vaya en contravía de lo que Daniel estaba haciendo. Entonces, es claro aquí que el Señor está permitiendo que se levante una tribulación que va a incidir directamente sobre la vida de su siervo. Mis hermanos, hay cosas que están pasando que nosotros no controlamos, pero no significa que hayamos sido arrojados contra ella. Ahora, el versículo 10, mira lo que dice, que cuando Daniel lo supo, me encanta, porque este es el nervio de lo que en la mañana de hoy quiero hablar. Daniel se enteró que se había firmado este edicto que le era contrario. Entonces miren la reacción. Lo primero que hizo fue que entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén. Allí podríamos decir varias cosas. Puntualmente era una costumbre de los judíos orar hacia el templo, hacia la dirección del templo. ¿Por qué? Porque cuando Salomón dedicó el templo, el templo nuevo, él habló diciendo que cuando tú oraras o los judíos oraran hacia ese lugar, iban a tener consuelo, así que consolación y socorro. Así que Daniel lo hace. Él toma estas palabras, la trae a memoria. Era un hombre que leía y él trae a memoria y comienza a orar por esa situación. Entonces él desciende a su cámara, abre sus puertas. No es una actitud desafiante, no se confunda con lo que está ocurriendo aquí. Y ya le voy a decir por qué. Él abre sus puertas, ora hacia Jerusalén, hacia la dirección del templo, y dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba gracias y acaba de enterarse que lo van a matar por estar haciendo eso. Pero aquí es donde viene el detalle para que nosotros no perdamos de vista de que esta no es una actitud bravucona, ni es tampoco alguien que está desafiante, asumiendo una actitud desafiante. Lejos estaba de Daniel a atribuírsele una actitud desafiante. No era eso. Es una mentalidad combativa, pero no una actitud desafiante. Una mentalidad combativa, ya explicaré por qué. Mire cómo cierra el texto. Dice, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, y cierra diciendo, como solía hacerlo antes.
Escúchame esto, como solía hacerlo antes. Voy a leer para ti. Daniel no fingió, cuando se enteró del edicto, Daniel no fingió una falsa espiritualidad. Nótese que el texto enfatiza como solía hacerlo antes. Es decir, esta es una práctica arraigada, no es una improvisación. Daniel no entró en crisis, no vemos que él entrara en crisis por la persecución. Este hombre más bien tenía una mentalidad fuertemente constituida. ¿A través de qué? De una vida de oración, de una vida constante de búsqueda del Señor. Hoy los creyentes estamos llamados a desarrollar una mentalidad fuerte. Pablo dijo: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Eso fue lo que dijo Pablo. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado a través de las Escrituras. Y este hombre, Daniel, tenía un entendimiento renovado a pesar de que vivía en la capital mundial en ese momento del gran imperio persa, que era un eje espiritual terriblemente contrario, antagónico a lo que eran sus prácticas y sus valores. Sin embargo, este hombre se supo mantener firme, le sobrevivió a Nabucodonosor y ahora, en caso de que de este momento en que está Darío gobernando, no iba a ser el momento en que le iba a echar atrás. Convicciones importantemente cultivadas te van a permitir sobrevivir en los días de terrible prueba. Escúchame bien. Convicciones fuertemente arraigadas en este tiempo, mis hermanos, de terrible tribulación. Esas convicciones fuertemente arraigadas te van a servir para que puedas navegar en estas aguas sinuosas, puedas sobrevivir en medio de esta situación difícil. Y cuando digo sobrevivir me refiero a la vida espiritual. Me encanta esto que está pasando con Daniel. Hoy tenemos que entonces cultivar una mentalidad fuerte, terriblemente arraigada en las palabras del Señor y sostenernos para sostener también a nuestro hogar, a nuestras familias del asedio. Este no es un tiempo para estar pusilánimemente escondidos detrás de las paredes, mis hermanos. Este no es un tiempo para acomodarse a los streaming que se están dando hoy, que aparentemente nos están facilitando las cosas. No, este es un tiempo en el que estamos en prueba y que nuestro cristianismo está siendo más demandado que nunca. Ahora, esto es bien interesante y porque me lleva a una pregunta. ¿En qué condición espiritual te tomó esta crisis? Es decir, pensando en la frase de como solía hacerlo antes de Daniel, me pregunto, ¿en qué clase de condición espiritual te tomó esta crisis? ¿Eras de los que antes de esta crisis orabas 3 veces, ayunabas, bendecías el nombre de Cristo, predicabas el evangelio, compartías las verdades? ¿O en qué condición, en qué clase de condición te tomó esto? Es una pregunta importante porque de la respuesta también va a depender mucho de cómo asumas lo que estamos viviendo. Versículo 13 dice, entonces respondieron, mira lo que dice el versículo 13, entonces respondieron al rey, cuando vieron a Daniel actuar de esta manera, fueron ante el rey y le dijeron de la siguiente manera, Daniel, oh rey, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Mira, le estaban acusando. No te respeta a ti, cosa que no era cierta, ni acata el edicto que confirmaste. Eso sí era cierto, pero acuérdense que era una situación tramposa. Había sido ese edicto hecho casi que a la medida para hacer caer a Daniel. Dice, sino que 3 veces al día hace su petición a otro que no eres tú y no es Dios. Aquí ahora da la sensación que todo conspira para que Daniel sea arrojado al fuego, en este caso a los leones. Hay días donde nosotros caminamos en medio de la fe que sentimos que todo conspira en contra nuestra. Y es allí donde muchas veces nosotros estamos tentados a perder la cabeza. Pero precisamente, Jeremías declaraba, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está en Jehová, porque no va a perecer. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Su hoja no caerá. Y aunque esté en medio de una gran sequía, dice que siempre va a llevar fruto. Isaías, asumiendo este mismo pensamiento, dicho de otra manera, va a declarar, bendito el hombre que confía en Jehová. No lo dice de esta forma, pero es lo mismo, la misma idea. Dice, tú guardarás en perfecta paz, hablando del Señor, todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces estamos viendo aquí una reiteración de una idea. Pablo habla de que debemos renovar nuestra mente
y transformarnos por esa renovación para no hacerle caso a la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo hoy habla de muerte, habla de destrucción, habla de que no hay un futuro, habla de una cantidad de cosas, pero en medio de eso, Dios en su gracia nos ha dicho también en Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que Él es Dios de esperanza, Él es Dios de vivos, y nuestra esperanza no avergüenza. Entonces, en este momento, Daniel, que se enfrenta ahora con el destino aparentemente inexorable de tener que ir a la fosa de los leones, Daniel se mantiene fiel. Y esto es algo que nos debe llamar poderosamente la atención. El versículo 16 es casi que un epitafio para Daniel, porque el rey, que le duele en su corazón por toda la conspiración, ya él en ese punto es consciente de que a Daniel le tendieron una trampa y también a él. Sin embargo, no se puede retractar. Entonces, él le dice lo siguiente, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Miren que el rey reconoce varias cosas. Uno, que Daniel tenía un Dios distinto al de él. Y reconoce además que ese Dios que sirve, que cree Daniel, no solamente lo cree, sino que lo vive a diario. Dice, continuamente le sirve. Y luego le dice que Él te libre. No sabemos si esta es una declaración irónica o si es un lamento. Por el contexto, por lo que dice la Biblia acerca de que Darío estimaba a Daniel y que realmente le pesó el hecho de que no quería que Daniel tuviese ese destino, nos lleva a inclinar o nos inclina a pensar que más bien Darío a esta frase lo lanzó no como un sarcasmo, como una ironía, ese Dios que tú sirves, que te libre, no, sino más bien fue como el Dios que tú tanto sirves y que he visto que tú le eres fiel y que a mí me pesa esta condición y yo no puedo librarte. Entonces, ese Dios al cual tú le crees y has confiado durante todo este tiempo y has depositado toda tu confianza hasta el punto de hacerte matar por él, de no retractarte y de salvar tu pellejo, que ese Dios te salve. Darío tenía una idea sobre qué clase de Dios es este, porque a lo mejor él pensaría puesto en el lugar de Daniel, diría, por los dioses míos, por los dioses aquí de Babilonia, yo no me dejaría tirar al foso de los leones. Digo, yo salvaría el pellejo, no por estos dioses yo no me dejo matar. Pero decía seguramente Darío en su cabeza, pensaba, ¿qué clase de Dios es este que este hombre lo sirve tan ciegamente hasta el punto de dejarse matar cuando pudo librar fácilmente su alma, su vida, desde el principio no abriendo las puertas o fingiendo que no estaba haciendo nada? ¿Qué clase de Dios? Esa integridad y ese pensamiento seguramente estaba golpeando la cabeza de este hombre pagano. Estamos hablando de Darío, el rey de los medo-persas, una nación completamente, un imperio completamente pagano. Allí se adoraba Astarot y una cantidad de ideas místicas salieron de allá. Entonces, este hombre estaba dudando por la fidelidad y las convicciones de Daniel. Y esto me lleva a pensar, hoy es cuando nuestro cristianismo será más puesto a prueba y demandado, iglesia. Esta es una oportunidad maravillosa para que la luz de Cristo que nos ha alcanzado pueda también brillar en los hogares de otros. Hoy mucha gente está pensando y viéndote en la clase, te ha visto servir a ese Dios durante tantos años, ahora también te están viendo y están viendo cómo tú estás siendo zarandeado, estás siendo a lo mejor incluso enviado al foso de los leones, y mucha gente está mirando cuál es la clase de Dios que tú tienes y quiere ver qué clase de Dios tú reinas y cuáles van a ser tus convicciones en medio de esta situación. Hoy la iglesia está siendo observada, hermanos. Estamos siendo mirados por esa gran nube de testigos que tenemos alrededor. Hoy es cuando nuestras palabras como hijos del Señor tendrán o no un fundamento. Hoy se verá qué clase de cristianismo estamos practicando y cuál es la clase de Dios al que servimos. Y más nos vale que nosotros seamos hallados fieles en este tiempo. El versículo 20 dice, y acercándose al foso, es decir, ya cuando había pasado todo, al día siguiente dice que llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es una voz triste, nótese, no irónica. Este hombre amaba a Daniel, sabía que era un siervo fiel y esperaba que Dios
de algún modo el Dios de Daniel pudiese hacer un milagro. Y el versículo 21 es maravilloso porque él le dice, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel. Esta es la respuesta de Daniel, y el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel era consciente de su integridad, pero él es consciente que lo que le libra aquí no es su integridad, no es sus buenas obras, sino Dios que envía a su ángel es el que tiene el poder para silenciar las fauces de aquellos que se ciernen sobre ti. Y sigue diciendo, entonces se alegró el rey. Dice, en gran manera a causa de lo que había escuchado, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión le fue hallado en él, porque había confiado en su Dios. Esto lo dice la Biblia. Dice, la razón por la que no hubo lesiones en Daniel no fue por su integridad, no fue por su carácter, sino porque, dice la Biblia, porque él había confiado en su Dios. Entonces aquí quiero cerrar esta idea de la mañana de hoy. Daniel fue arrojado por los hombres, pero fue conducido por Dios. Y tú te preguntarás, pero ¿para qué todo esto? Escúchame lo que va a decir el verso 24. Y entonces, a razón de esto, dice la Biblia, verso 24, y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados ellos al foso de los leones. Ahora escúchame esto. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a los pueblos y a las naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Dice, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Escuchen lo que va a decir el rey Darío, que estuvo observando todo esto. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece en todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Este hombre fue literalmente impactado por lo que había ocurrido frente a sus ojos, frente a uno de sus gobernadores que estaba siendo presa de un mal edicto. Dice, verso 27, Él salva y libra. Lo primero que aprendió este hombre acerca del carácter de Dios, este hombre pagano, es que Dios salva y libra. Ahora te hago la pregunta a ti, hijo de Dios, que sigues al Señor, que le sirve todos los días, en la clase de Dios también que tú tienes, porque este hombre pagano pudo discernir que tenía Daniel un Dios que salva y libra, y entendía que aún ese Dios estaba sobre él. Mira lo que sigue diciendo, y hace señales y maravillas en el cielo, verso 27, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tremendo, verso 28. Y dice la Biblia, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y aún le sobrevivió a Darío, dice, y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, Daniel estuvo ministrando al Señor, su Dios, suyo de él, nuestro ahora, por la gracia del Señor, estuvo ministrando en el tiempo de Nabucodonosor, ante la caída de Babilonia, cuando subió el reino medo-persa con la llegada de Darío, y posteriormente con Ciro, que es quien promulgaría el edicto de libertad a los judíos. 3 reyes tuvieron que pasar, y Daniel estuvo firme, protegido por la mano de Dios, porque el día en que estos hombres metieron a Daniel o arrojaron a Daniel en el foso de los leones, no era que él estaba siendo arrojado. Dios no estaba arrojando a su siervo, Él lo estaba conduciendo hacia los leones, porque había un propósito mayor, y era preparar el camino para un nivel diferente de gloria. Cuando Daniel sale de allí, Daniel sale fortalecido. Sin duda alguna, él también tuvo un gran crecimiento y una gran experiencia, pero mucho de lo que pasó no tenía que ver directamente con él, sino lo que ocurriría en todo este reino, donde habían otros de sus hermanos que también estaban bajo persecución, bajo opresión. La fe tuya, mi amado, en estos tiempos va a determinar en gran medida también cómo se va a extender las misericordias de Dios a otros. Por eso es importante que desarrollemos una mentalidad entendida de que estamos siendo conducidos, no arrojados. No actúes como alguien que está siendo arrojado en medio de la crisis, sino más bien tengamos la plena certidumbre que en esta crisis la mano de Dios sigue estando sujetándonos fuerte, como un buen padre sujeta a su hijo mientras cruza la calle peligrosa. Hoy tú no sabes hacia dónde Dios directamente está dirigiéndote, pero ten la plena certeza y la plena de confianza de que Dios te tiene asido de tu mano, y su diestra hoy te conduce. No estás siendo arrojado, no has sido arrojado a los leones. Aun cuando te sientas en medio de una fosa, recuerda que tú sigues el Dios que es capaz aún de cerrar las fauces de las fieras.
Es la clase de Dios que tenemos. Es el Dios que resucita a Lázaro. El mismo poder que operó en Cristo y le resucitó de entre los muertos es el mismo poder que opera hoy en tu vida y en la mía, en la que nos lleva a puerto seguro. Aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estoy siendo arrojado, no estoy siendo tirado, no estoy siendo abandonado. No te sientas huérfano en este tiempo, no te sientas solo. El Dios de los cielos, en el cual nosotros tenemos pronto auxilio y socorro, te dice: no temas, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Es la clase de Dios que tenemos, es la clase de Dios que tuvo Daniel y es la clase de Dios que seguimos hoy. Amados, el Señor es nuestro buen pastor y está dirigiendo nuestras vidas. Quiero cerrar leyendo el versículo de Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Que en esta mañana tu confianza y la mía estén puestos en el Señor para ser bendecidos. Confiamos en Él. Él nos tiene de la mano y nos está conduciendo. No estamos siendo arrojados, estamos siendo conducidos. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, por tu gracia hemos sido conducidos, Señor, en este tiempo, y hemos sido dirigidos, Señor. Padre, como un niño que es llevado de un lugar por la diestra de su padre, que no sabe directamente hacia dónde le conduce, que de pronto a lo mejor emprende un viaje y ni siquiera sabe encender el coche, el auto donde se pone, como el caso de mi hijo cuando viajo con él hacia Valledupar. Él no sabe encender el coche, ni siquiera sabe cuántas cosas tuvimos que preparar para poder estar allí en el auto. No tiene ni idea del camino que nos toca tomar. Pero a pesar de eso, Él está tan confiado que aún puede dormir en medio del viaje, Señor. Que esa misma confianza pueda crecer también en nosotros y en nuestros corazones. Que seamos conocidos como hombres y mujeres que confiamos en el Señor y descansamos en Él. Señor, oro también para que tú levantes en estos tiempos un espíritu aguerrido en nosotros, Señor. Pon en nosotros valentía, arrojo, mucho denuedo, Señor, porque los días son malos, pero también creemos que en ti, Señor, tenemos paz y confianza. Ayúdanos a descansar y ser sal y ser luz en medio de la pandemia, a poder hablar, así ha dicho Jehová, a poder declarar las buenas nuevas del Evangelio, que es lo único que puede traer esperanza a un mundo perdido y desesperado, a una ciudad, Señor, que se ve a las puertas, Señor, del desastre. Solamente Cristo es la respuesta y seguimos confiando y esperando en ti, mi Dios. Oramos por nuestra ciudad, ten misericordia de ella y ayúdanos, Señor, a seguir fieles en nuestro llamado y misión de predicar el Evangelio y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a recordar a quienes padecen. Ayúdanos, Señor, a recordar a quienes sufren en medio de estos tiempos. Permítenos desarrollar también compasión en Cristo, mi Dios, y poder mitigar un poco los efectos del pecado en muchos de nuestros compatriotas, mi Dios. Y en especial oramos para que la iglesia de Cristo pueda ser fortalecida y consolada en este tiempo. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quedamos conectados y atentos como siempre a través de esta plataforma. Y no te olvides, el cristianismo no está en pausa. El Señor nos está dando palabra y dirección, y juntos, de la mano de Él, iremos a puerto seguro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo grande.